buenas tardes, nos encontramos con José David Pulido, economista especialista en inflación del Banco de la República, con quien trataremos a fondo la importancia de la inflación en la economía de nuestro país. Para tener un poco de claridad, la inflación es el incremento del precio en bienes y servicios en un tiempo determinado. Esta se regula a partir del desempeño económico de un país y de un número de variables que la pueden alterar en un momento determinado de dicho porcentaje. Doctor José David Pulido, como acaba de dar a entender, la inflación depende de varios factores extrínsecos y a la vez intrínsecos de la actividad económica, que alteran en gran medida el nivel económico de la inflación. ¿Puede usted dar a entender en qué medida llega a alterar la inflación sucesos como la oferta y la demanda de los productos o acontecimientos naturales como el fenómeno del Niño? Bien, buenas tardes. La verdad, sí, como lo mencionas, la inflación se ve afectada por factores de oferta y de demanda. Cuando uno habla de factores de demanda se refiere al comportamiento de la actividad económica, del consumo, de la inversión y de lo que pase con la demanda externa, que son factores que pueden jalonar al alza o a la baja el nivel de los precios. También se puede hablar de factores de oferta como los choques climáticos, como los choques externos, que afectan por el lado de la producción de los agentes un determinado nivel de precios. Entonces, los dos factores hay que tenerlos en cuenta para la determinación de un nivel de inflación. Choques de oferta, choques climáticos, como por ejemplo el periodo de lluvias, lleva a que se restrinja la oferta o la capacidad de producir determinados bienes y servicios. Y esta reducción en la oferta origina un aumento en los precios y por lo tanto un aumento del nivel de la inflación. Bueno, doctor, ¿qué importancia tienen entidades como el Banco de la República y el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, en la regulación y el manejo de la inflación del país? En primer lugar, el DANE es la entidad encargada de la producción de la cifra de la inflación, no solamente de la inflación, sino de las cifras de la actividad económica. Entonces es la entidad encargada de diseñar metodológicamente los indicadores que seguimos en el Banco de la República. El Banco de la República tiene como objetivo fijar una meta de inflación cada año que trata de llevar a cabo por medio de su política monetaria, trata de que esa meta se cumpla cada año, llevando las expectativas de los agentes y manejando las tasas de interés para que la inflación no se desborde de ese rango meta. Doctor, ¿puede usted explicar los términos bienes transables y no transables y su relación que tienen con la inflación? Perfecto. Los bienes transables se refieren a aquellos bienes que son comercializados internacionalmente. Son bienes que se producen localmente, pero que pueden ser comercializados internacionalmente, que tienen tanto un componente importado importante como, como, como un componente exportado en la canasta. Ahora bien, los bienes no transables, como aquellos servicios que producimos y consumimos los colombianos, son bienes no transables en la medida que en su producción su producción no está destinada a los mercados externos. Como sabemos, actualmente el dólar se encuentra a la baja. Teniendo en cuenta periodos anteriores, ¿cómo se puede beneficiar el empresario y los comerciantes que llevan sus productos al exterior teniendo en cuenta el valor actual en el que se encuentra el dólar? Bueno, los bienes transables, la dinámica de los bienes transables y de su inflación depende mucho del comportamiento del tipo de cambio. Una moneda más apreciada respecto a las demás implica que los bienes y servicios que se comercializan en la economía salen más costosos comercializarlos en el exterior. Por ende, a los productores y a comercializadores de bienes externos les cuesta, van a enfrentar o van a tener que poner un precio mayor afuera por la mayor tipo de cambio. Sin embargo, hay que considerar también el efecto sobre las materias primas. Esto es sobre los insumos que tengan que producir los que necesitan para producir bienes y servicios los comerciantes y productores. Un mayor tipo de cambio, por ejemplo, una depreciación,
perjudica los precios de los insumos, pero una apreciación como la que se vive en el panorama actual, lo que hace es abaratar las materias primas, abaratar los costos de los productores y por ende se vuelven más competitivos dichos productores. Bueno, doctor, como sabemos, Venezuela es el país al que vendemos más nuestros productos. El conflicto que hubo el año pasado entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, trajeron muchas consecuencias para nuestro país. ¿Qué cree usted que trajo para ambos países, primordialmente para el nuestro, a nivel económico? ¿Qué ventajas, de qué forma se nos vio afectado nuestro país? Claro, la ruptura del comercio con Venezuela tuvo repercusiones a nivel económico. En primer lugar, el rompimiento de las relaciones comerciales significó un quiebre en las tendencias de comercio de las cuales se vieron más afectados los industriales, que exportaban muchos productos a Venezuela, como otras ramas de actividad que también se vieron afectadas. Eso originó además unas consecuencias sobre la inflación interna. Esto es, la ruptura del comercio aumentó la oferta interna de productos y de bienes y de servicios, lo que hizo abaratar los precios aquí en Colombia. Entonces, tuvo consecuencias en la actividad económica vía una disminución de las exportaciones, pero también tuvo consecuencias sobre la inflación vía abaratamiento dado el aumento de la oferta que estaba disponible al interior del país. Doctor, para el Banco de la República, ¿cómo se han comportado las estadísticas de inflación en los 2 meses transcurridos en el presente año? ¿Si han sido las esperadas por ustedes o ha habido cambios oportunos que no eran los esperados? En los últimos 2 meses hemos recibido los datos de la inflación de diciembre y de enero. Lo que hemos visto es un aumento de la inflación que en muy buena parte ya estaba prevista en los pronósticos del banco. El aumento de la inflación se debió principalmente al choque de oferta que tuvieron del cual fueron afectados los alimentos gracias o debido al fenómeno climático de finales de año. Esto afectó los precios al disminuir la oferta de estos alimentos. Esas consideraciones ya estaban previstas en los pronósticos del Banco de la República y por tanto los datos de inflación salieron en línea con lo previsto. Doctor, ¿qué relación tienen los términos inflación y crecimiento? Como expliqué anteriormente, el crecimiento genera presiones de demanda sobre los precios. Esto es, una economía bollante, una economía dinámica, una economía que está creciendo a altas tasas, comienza a generar presiones de demanda, o sea, la gente comienza a consumir mucho más, la inversión comienza a ser mucho mayor de lo que puede el aparato productivo producir. Entonces eso genera alzas en los precios vía presiones de demanda. Mayor crecimiento por encima de su nivel, digámoslo, de su nivel natural, o sea, de la capacidad de la capacidad instalada de la economía, genera presiones de demanda y por ende mayor inflación. Y viceversa, un crecimiento muy moderado o inclusive una caída en el crecimiento genera presiones a la baja sobre la inflación. Presiones de demanda que terminan reduciendo los precios en la economía. Al día de hoy, ¿cuál es el porcentaje de inflación y cuál el de desempleo? ¿Puede usted explicarme las causas de dichos porcentajes y resultados? Sí, efectivamente. La inflación se ubica para el total nacional en 3.4%. Esta cifra es mayor que la de meses pasados, pero básicamente por el repunte que han tenido los alimentos, que como ya lo explicamos, obedeció a factores climáticos. La tasa de desempleo, por su parte, se ubica alrededor de 11% para lo corrido del año y ha tenido un comportamiento, digamos, dispar entre lo que pasó en las áreas rurales y lo que pasó en las áreas urbanas. La disminución en el desempleo en las áreas urbanas ha sido mayor que en las áreas rurales, en parte también por cuenta del choque climático tan fuerte que hizo que algunos colombianos perdieran su empleo.
Doctor, actualmente el porcentaje de inflación está próximo abajo del 4%, mientras que 3 años atrás se encontraba casi sobre el 8%. ¿Puede usted explicar las razones del por qué, mientras los años pasan, la inflación ha decaído tan drásticamente, como usted mismo nos lo acaba de decir? Claro, la inflación ha caído desde que el Banco de la República ha implementado el sistema de inflación objetivo. ¿Qué es el sistema de inflación objetivo? El banco se compromete al iniciar el año con una meta de inflación. Una meta de inflación que se reduce año tras año. ¿Para qué busca el banco tratar de conseguir esa meta de inflación? Bueno, porque inflaciones bajas y moderadas favorecen a la economía, aumentando el ingreso disponible de las personas y evitando efectos redistributivos entre las personas. Entonces, desde que el banco implementó la política de inflación objetivo, el banco tiene la misión de llevar a largo plazo a la inflación a una meta entre 2 y 4%. Esa meta, que definimos como largo plazo, ya se alcanzó y ya estamos disfrutando, digamos, los beneficios de tener una inflación estable y controlada. Bueno, doctor, ya para terminar, ¿puede usted precisar una cifra porcentual relacionada con la inflación y el crecimiento en general que vamos a tener para este año 2011? Claro que sí. Para inflación, ¿no? Los pronósticos del banco apuntan a que con una gran probabilidad vamos a estar, va a estar la inflación de nuevo en el rango meta de largo plazo. Esto es entre 2 y 4%. Y por el lado de crecimiento, los pronósticos apuntan a que el crecimiento podrá ser mayor del 4,5%, que es una tasa muy similar al promedio histórico. Inclusive en la parte de crecimiento puede haber algún sesgo al alza en las estimaciones y en los pronósticos. Bueno, doctor José David Pulido, muchas gracias por ayudarnos a tener un mejor análisis sobre la inflación y el porcentaje en el que se encuentra nuestro país, en el nivel económico que estamos actualmente, viendo las comparaciones de aproximadamente 6 años atrás. Gracias a su colaboración, los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo del Politécnico Gran Colombiano tendremos una mejor vista de la posición en la que nos encontramos actualmente. Muchas gracias. Mucho gusto.